Bueno, entonces, muy buenos días nuevamente. Es como una segunda tanda. Entonces, saludándolos aquí nuevamente para pues aprovechar ese tiempo que nos ha quedado. Estaba pues proyectada que la jornada de pronto podía tomar un tiempo mayor, pero pues pudimos ver que en la misma tuvo la oportunidad pues de terminar antes de lo que estaba pues proyectado. Vimos unos buenos trabajos. Es algo pues que desde luego enriquece, se ve pues como el empeño, el entusiasmo pues que los chicos que sustentaron allí pues han, digamos, presentado o expuesto. Y eso es algo pues que ya les puede dar a ustedes como la ocasión digamos, de entender lo que en un futuro no lejano pueden hacer ustedes. Es más, incluso si dentro de la programación nos hubieran dicho, bueno, ¿qué tenemos para presentar? Yo diría que lo que ustedes vienen haciendo también tiene cabida. Obviamente, pues que lo estamos manejando dentro de un formato distinto, porque por lo menos para nuestra asignatura el objetivo está centrado en tener la ocasión o la oportunidad de poder hacer un artículo, ¿cierto? Entonces, esa parte también es fundamental. O sea, siempre en todo trabajo es importante escribir. O sea, cuando ya uno tiene definida, clara la problemática, que ya se ha hecho un proceso pues, de búsqueda, de lectura, de ir a fuentes de información y demás, entonces es importante escribir, es importante presentar, saber cómo se presenta pues eso que se está, digamos, pues en lo que se está trabajando. Está la otra parte que es cuando ya viene el desarrollo, la ejecución para llegar a la obtención de resultados. Entonces todo eso hace parte pues de lo que nosotros hemos venido pues trabajando acá, que nos hemos enfocado en este caso en lo que es la parte de la escritura. Bien, entonces estaba pensando yo, cuando escuché que el último trabajo, les dije, bueno, pues si ese es el último trabajo, significa que entonces nos puede quedar con el grupo alrededor de una hora. Y esa hora la podríamos aprovechar en algo que, si bien no es como la parte central, o sea, hace parte pues directa de lo que tiene que ver con los temas pues que hemos venido nosotros trabajando, es algo que finalmente ustedes van a ampliar el siguiente semestre cuando estén en el próximo curso. De todas maneras, podemos tocar apartes. ¿Por qué razón? Porque finalmente dentro del escrito hay un ítem que habla del marco teórico, ¿cierto? Entonces, yo tengo una presentación que no es de mi autoría, que en su momento por ahí encontré, y que reúne de pronto pues algunos aspectos que para nosotros pueden ser en este caso importantes, donde veremos algunas consideraciones en pleno en lo que es un marco de referencia o como le llaman algunos otros marcos de referencias. Quiero que le presten toda la atención, que donde ustedes de pronto se vean confundidos, entonces se sientan en la libertad de preguntar, porque a partir de aquí entonces donde ya ustedes van a poder completar lo que nos hace falta pues para poder cumplir con el propósito de hacer el escrito, ¿no? Entonces voy a proyectar aquí, esto igual lo voy a subir a la plataforma en su momento, porque creo que todavía no lo he subido. Y entonces tenemos aquí lo que tiene relación con el marco de referencia, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar. Aquí habla de marcos o marco de referencia. Entonces, entendamos algo que puede ser importante para el caso particular nuestro. Cuando uno incursiona pues dentro de un proyecto de investigación, entonces creo que con lo que ya nosotros hemos trabajado está claro que uno de los puntos de partida es la identificación de un problema, ¿sí? La identificación de un problema. Eso es un aspecto que es para nosotros primordial.
Entonces, cuando yo ya identifico el problema, pues yo tengo que explorar ese problema, ¿cierto? Entonces, por ahí vimos un método válido, muy importante, que ustedes creo que asimilaron muy bien, cuando hablamos nosotros del árbol de problemas, que eso desde luego es muy importante para tenerlo pues presente dentro de los aspectos que vienen siendo relevantes en un proceso de estas características. Y así como vieron ustedes en las ponencias de esta mañana, pues uno ya luego empieza pues a plantear una formulación de problema, una pregunta central, que es lo que se da allí. Luego, dependiendo pues del formato que se esté trabajando, puede ser que uno plantea unas hipótesis para la solución de esa problemática o de acuerdo a pues como se quiera establecer. O también uno a esa pregunta central, a esa pregunta principal, es posible que uno se ponga en la tarea entonces de tener la ocasión donde de pronto uno formula unas subpreguntas, por llamarlo así, que normalmente reciben el nombre de sistematización del problema, y son unas preguntas que van a dar apoyo a esa pregunta central, ¿sí? Entonces, que logran pues como ampliar un poco más esa pregunta central. Algunos muchas veces la ven como una extensión de esa pregunta central, pero siempre con el propósito de lograr pues concebir como la ruta que le permita a uno, a partir de la interrogación, del cuestionamiento, de las inquietudes que se formulen, cómo puede llegar uno entonces a solucionar la problemática, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces luego vienen pues el tema de una justificación, el tema de unos objetivos, en este caso divididos entre el objetivo general, los objetivos específicos, y entonces, después de que ya uno ha presentado toda esa parte, viene lo concerniente al marco de referencia o los marcos de referencia, ¿sí? ¿Por qué hablo así en plural? Porque es que el marco de referencia o los marcos de referencia están conformados por unos ítems que vienen siendo por lo menos lo que vimos la vez pasada cuando hablamos de los antecedentes, ¿sí? Entonces muchas veces se les llama antecedentes o antecedentes de la investigación, que ya ustedes vieron el enfoque que eso tiene. Y entonces luego viene una parte donde se habla ya del marco teórico, ¿sí? Que es un elemento muy importante para un proyecto pues, de investigación. Luego ya viene una parte que es un marco conceptual, donde pues ya uno va a presentar una serie pues de conceptos que dan apoyo a esa investigación. Y si el proyecto, si el tema que uno viene abordando lo soporta, entonces es posible que ya uno piense en incluir también un marco legal, donde se presenta todo lo que tiene que ver con normatividad, que eso se divide pues en leyes, decretos, resoluciones y otros similares, que de pronto tengan relación directa con la problemática, con el tema pues que uno está abordando, con el tema pues que se está trabajando, ¿cierto? Entonces es dentro de los aspectos que de alguna u otra manera pueden llegar pues como a darse dentro de los aspectos que para nosotros son pues fundamentales. Entonces cuando eso está así, cuando digamos esa parte se presenta dentro de esos aspectos que para nosotros vienen siendo pues de interés, pues es bueno desde luego darle una ampliación y entender muy bien ese marco, cómo es que uno lo puede pues digamos estructurar, ¿no? Porque el propósito es que eso quede pues de la mejor forma o manera posible. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué encuentra uno aquí? Ya teniendo presente lo que esto indica, luego de esta introducción pues, que he tenido la oportunidad de darles,
Entonces, viene lo siguiente, allí dice, mire, el marco de referencia es la fundamentación teórica que soporta el estudio a realizar. Y tenemos entonces que nos habla de una fundamentación teórica. Entonces uno ya va entendiendo que son aspectos que no son de nuestra inventiva, ¿sí? Y lo que ya uno tiene que entender es que entonces eso demanda una búsqueda que podríamos denominar de una búsqueda exhaustiva. Y si yo hablo de una búsqueda exhaustiva, entonces tengo que ir comprendiendo, tengo que ir entendiendo que dentro de esos aspectos que para nosotros son fundamentales, entonces viene la situación donde ya uno puede entonces considerar lo que tiene que ver con las fuentes de información que en su momento abordamos. Porque entonces, así como hablamos la vez anterior de los antecedentes y de cómo todas las fuentes de información que por aquí tratamos ya semanas atrás son vitales para tener en cuenta, para las otras cosas, cuando yo hablo pues del marco teórico, que ahora se ampliará el concepto, marco conceptual, marco legal y demás, pues claro, todo eso uno tiene que acudir a las fuentes de información. Entonces estamos hablando de un capítulo, el capítulo cual marco de referencia, donde se incluyen esos ítems que ya he indicado, y entonces todo eso es un producto de una búsqueda que, como decía hace un instante, se podría denominar o considerar como una búsqueda exhaustiva. Entonces mire que en el consolidado que ya se ha cerrado, tuvimos la oportunidad de digamos, trabajar en la forma de poder considerar, digamos, una tablita allí, un cuadro, donde todo artículo que uno va encontrando, uno lo lee. Estamos en la obligación de leerlo de principio a fin. No importa si son 5, 6, 10, 15, 20 páginas, no, hay que leerlo completo, leerlo de una manera muy cuidadosa, con mucho detalle, ¿cierto? Teniendo pues la concentración allí, porque pues se supone que esa es una fuente de información que seguramente puede dar luces para todo lo que tiene que ver con la solución de la problemática que uno está planteando. Entonces, que se está abordando. Entonces, eso es importante pues para tenerlo en cuenta. ¿Ok? Aquí dice que el marco de referencia comprende varios marcos, que es lo que yo ya les acabo de decir, pero indica que los indispensables para cualquier investigación son el marco teórico y el marco conceptual, ¿sí? Marco teórico y el marco conceptual. En el caso particular, si ustedes me lo preguntan de manera directa, yo les diré, tenemos que tener allí los antecedentes de la investigación, el marco teórico, marco conceptual. Si es posible, entonces en caso tal de que el tema sí lo demande y al buscar la información se encuentre, entonces el marco legal. Quiere decir que no siempre de pronto habrá un marco legal, porque de pronto hay temas sobre los que no hay una, digámoslo así, una normatividad o legislación directa, lo cual se puede llegar a presentar. Y por ende, entonces, pues, ¿para qué vamos a incluir un marco legal si no hay nada que presentar? También uno habla muchas veces de un marco contextual, que tiene que ver con el hecho de presentar el lugar donde va a tener lugar o sea, lugar y lugar, no, ahí sí fui redundante, pero presentar, pues, digamos, ese sitio donde tendrá efecto la elaboración e implementación del proyecto, ¿sí? Entonces eso muchas veces puede ser, digamos, una empresa en particular, puede ser un sector, un barrio, una comuna, como está pues distribuido aquí en Cali. Dentro de todos estos aspectos puede ser que exista la posibilidad de considerar que es la ciudad entera,
O sea, todo depende pues del alcance que tenga la obra, ¿no? El proyecto pues que se está, digamos, realizando. Entonces, esos son aspectos que para nosotros vienen siendo entonces importantes. Entonces, aquí encontramos nosotros una pregunta que finalmente puede ser importante. La pregunta dice, ¿en qué consiste un marco teórico? ¿Sí? Entonces, esto vamos a mirar lo que dice allí, a entender esa respuesta, a entender esa explicación que se da, para que ya nosotros entonces tengamos la posibilidad de que nuestro marco teórico, para incluir allí en el proyecto, en el artículo que se está elaborando, entonces pueda cumplir de la mejor manera posible con todas las consideraciones pues que se nos han dado. Entonces dicen, miren, el marco teórico consiste en presentar los principales planteamientos que sobre el tema de estudio presentan las investigaciones recientes. Consiste en presentar las teorías, consiste en presentar las conclusiones de las mismas y consiste en presentar la postura del investigador respecto a la información revisada enmarcando la investigación en el marco construido. Marco teórico involucra esos apartes, ¿sí? Entonces, lo que uno ya va entendiendo es que, digamos, en cada uno de los temas que ustedes, digamos, vienen trabajando, han considerado, seguramente para ustedes ya viene siendo claro que hay algunas teorías, ¿sí? Hay algunas posturas, hay algunos postulados, pues, para que se entienda, que son, digamos, representados por lo que algunas personas que logran un reconocimiento manifiestan. Vamos a mirar un ejemplo para entender esto. Digamos que pues se trabaja el tema de los nuevos empleos, ¿sí? Que es uno de los temas pues que se está abordando. Y entonces cuando uno busca información sobre lo que es la generación de empleo, lo que es, digamos, las diferentes actividades desde el punto de vista laboral que se presenta, pues será normal, será muy normal poder encontrar personas que en su saber, que en su experticia, basándonos ya en su experiencia, su recorrido y demás, entonces manifiestan algunos postulados, algo que con el paso del tiempo puede convertirse pues como una ley, ¿sí? No necesariamente puede responder a algo que esté, digamos, escrito propiamente, pero por lo menos hay algunas personas a las que cuando ya uno busca información sobre un tema en particular, son citados, son citadas. Entonces, de pronto, la persona X, sea hombre, sea mujer, tuvo la oportunidad de hablar de un tema en específico. Y entonces, allí soltó de pronto como una frase, ¿no? Una frase que puede ser producto ya de su experiencia, de su recorrido, que pues digamos la persona dice, mire, lo que tiene que ver con los nuevos cargos que se presentan, hay algo que es característico y siempre va a haber un patrón que indica que una actividad laboral naciente o reciente tiene esto, 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 esto. Y sucede que cuando ya uno se pone en la tarea de mirar, pues, o sea, de contrastar lo que ha dicho la persona con lo que ocurre, pues, ya en la vida real, pues, ¿cierto? Uno encuentra que sí, que tiene razón. Pero sucede que nunca, o sea, hacia atrás, nadie lo había dicho, nadie lo había presentado, nadie lo había expuesto. Entonces uno dice, ah, bueno, aquí tenemos un referente, tenemos una persona que, digamos, ya por su experiencia, entonces con toda la capacidad, con toda la autoridad y demás, entonces ya manifiesta eso. Entonces uno está, como les decía hace un instante, en la obligación
de ponerse en la tarea de buscar toda esa información, ¿cierto? Y es allí cuando ya uno puede presentar entonces lo que esos referentes ya han, digamos, expuesto, ¿sí? Entonces ya uno habla del uno, ya se habla del otro, y así, entonces de pronto uno ya puede ir teniendo algunas personas que para uno pueden ser importantes en esa información. Aquí dice algo que nos va complementando lo que ya vamos conociendo, ¿no? Dice sobre el marco teórico, porque aquí ya está centrado en el marco teórico, dice, en esta parte del estudio es imprescindible realizar las respectivas citas bibliográficas o citas de pie de página, siguiendo criterios metodológicos definidos para tal efecto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que como les he dicho antes, que todavía no lo hemos trabajado, que lo podríamos abordar la próxima sesión de clase. Siempre que yo encuentro una información en algún lugar, sea una revista, sea un libro, sea un portal, una página web en este caso, y que de pronto lo que yo encontré, yo veo que me sirve, entonces nosotros estamos en la obligación de citar esa fuente, de manifestar quién hizo el trabajo, a quién se le puede atribuir el mismo, indicar de dónde salió la información. Eso ya incluso se van a dar cuenta. Hay una cosa muy interesante, es que por ejemplo el Office, hablando ya en este caso de Word, tiene una herramienta muy buena que nos ayuda mucho para hacer esas citaciones. La próxima semana la vamos a trabajar, ¿sí? Porque es muy importante que en su escrito, en su artículo, ustedes tengan muy presente eso. Mire que nosotros, en lo que hemos venido haciendo, hemos ido teniendo el cuidado de ir como mirando el paso a paso, ¿no? El paso a paso, el paso a paso. Entonces, ese paso a paso, desde luego, es fundamental, ¿ya? Entonces, ahí viene una parte que es, digamos, ya cumplir con ese proceso. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos el Google académico, ustedes recordarán que lo alcanzamos a mirar por acá. Entonces, en ese Google académico, pues uno ve que sí, uno encuentra artículos en PDF, incluso yo les mostraba que ahí nos da la posibilidad de indicar ese artículo que uno encontró, cuántos han tomado el trabajo de referenciarlo, de citarlo, ¿sí? Entonces, uno va encontrando o va sabiendo que un tema se hace importante, o por lo menos que lo que está escrito ahí se hace importante cuando uno ve que hay un buen número de citaciones. O sea que ha tenido varias consultas y muchos pues lo han citado y han tenido en cuenta lo que está ahí expuesto. Entonces, cuando ese número es grande, cuando hay más de 60, más de 80, más de 100 citaciones, entonces uno dice, ah, mira, aquí todo lo que hizo esta persona, pues tiene lo que uno podría denominar relevancia, ¿sí? Entonces todo eso viene siendo importante para tenerlo en cuenta. ¿Qué se requiere para la elaboración del marco teórico? Dice lo siguiente, es muy importante revisar estudios realizados por diferentes investigadores y así presentar las diferentes posturas y conclusiones que estos han planteado en los informes de sus respectivas investigaciones. ¿Sí? Entonces, un marco teórico debe estar lo más elaborado posible desde el punto de vista de la importancia que tiene, que uno puede incluir varios referentes, ¿sí? Eso es fundamental. Enriquece mucho el trabajo y por otro lado, pues se convierte en la opción para pues poder, digamos, mostrar que lo que se ha hecho no ha sido producto del azar, sino que lo que se presenta allí
lo que se muestra allí es algo que pues finalmente es importante por todas las consideraciones pues que uno ya va, digamos, teniendo, va presentando para efectos pues de todo lo que concierne pues a poder, digamos, fortalecer ese trabajo. Entonces, esa parte es digamos, fundamental. Mire que aquí nos da como una recomendación, consejo a la vez. Dice que la mejor fuente de información para el marco teórico son los artículos que se publican en revistas especializadas. ¿Sí? Artículos que se publican en revistas especializadas. Ahora, pues de pronto es muy normal en el caso de ustedes que, considerando que es un ejercicio que están aprendiendo apenas, que están empezando a conocer, es natural que si yo les digo, bueno, ¿qué libros especializados conocen ustedes sobre lo que están trabajando? Bueno, de pronto algunos ya tienen algunos referentes, algunos ya pueden tener algún, digamos, portal de igual manera, porque pues ya en lo que han hecho seguramente ya han podido ir identificando que hay algunos sitios donde son muy buenos y amplios en información que es buena. Pero el asunto es que de pronto, si todavía eso no está dado en un amplio porcentaje, no es para preocuparse, no es para inquietarse, porque finalmente es un ejercicio que ustedes están construyendo. Uno podría decir que sí sería inquietante de pronto cuando después de que usted completa los semestres pues que le permiten aquí tener esta formación y de pronto cuando usted termina, entonces ya considera de pronto pues ya el tema de, de estar en una institución para hacer su profesionalización, una, otra institución universitaria, donde ya pueda tener su titulación ya de punto de vista profesional, pues uno diría que después de todo ese recorrido, si por alguna razón la persona o personas no tienen ya, después de todo eso, claridad de alguna fuente de información que uno pueda considerar especializada sobre un tema en particular, pues, o sobre todo el tema que de pronto para la persona ha resultado de interés y que es el que más ha trabajado durante el ejercicio de su formación académica, y por qué no decirlo que es el que ha estado, pues, digamos, teniendo en cuenta en todo el ejercicio de lo que tiene que ver pues ya con su formación laboral igual, pues si de pronto ya después de todo eso uno encuentra que la persona indica o manifiesta que no hay claridad pues de revistas especializadas, portales y demás, entonces ahí uno diría, bueno, entonces aquí qué es lo que hay, ¿cierto? Porque pues ya cuando uno tiene una formación, hay una preparación, pues ahí se van dando también unas responsabilidades. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces uno tiene que mostrar siempre esa suficiencia desde el punto de vista pues de la claridad y que uno realmente tiene pues, si bien es cierto que uno está en un proceso pues de maduración y de fortalecimiento de estos saberes, pues que ya uno también tiene, digamos, pues como un recorrido que eso hay que irlo mostrando, ¿no? Entonces, ahí esto es, pero ya cuando pasa todo el proceso, ahora, pues como les digo, es válido que de pronto alguno pueda decir, uy, profe, ¿y qué revista especializada? ¿Cómo hace uno? No, pues es un ejercicio, es una construcción. Eso es como cuando uno tiene, para que me entiendan más, de pronto, por lo menos en mi caso particular, a mí me gustan los deportes, me gusta de pronto estar un poquito enterado pues del día a día, de saber qué pudo haber sucedido el día anterior, cuando hubo pues una fecha de buena jornada pues para partidos de fútbol, de pronto mirar cómo es el día a día en el tema pues del ciclismo, que son pues deportes que normalmente suelo seguir, esas prácticas deportivas. Entonces, pues como a mí me gusta,
pues en el ejercicio pues de estos años que ya han pasado, pues uno ya va teniendo la posibilidad de tener sus referentes, ¿no? Ah, que yo quiero saber cómo estuvo la jornada en fútbol. Bueno, entro a una página que yo sé que me va a dar la información que estoy queriendo conocer, que estoy queriendo ver y que sé que no me va a dejar pues varado ahí a medio camino. Y preciso, yo entro a la página y ahí encuentro las noticias más recientes, lo que ha pasado pues en las últimas horas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y si yo quiero de pronto darme cuenta del estado actual de nuestros ciclistas, de los colombianos, y quiero de pronto en un momento dado que se esté corriendo una gran vuelta, sea el Giro de Italia, sea el Tour de Francia, sea la Vuelta a España, entonces ya sé, yo también sé dónde puedo encontrar la información, ¿sí? Y entonces eh, pues se puede decir que ese es un ejercicio que uno va construyendo. Entonces, así como uno lo hace en lo que uno puede considerar como un hobby para uno, ¿sí? Que aquí estaba hablando yo pues de lo que es un hobby. Entonces, pues también digamos, fundamental, viene siendo importante, viene siendo necesario que eso de igual manera se vea reflejado en nuestra actividad académica y en lo que tiene que ver con nuestra actividad laboral, que por ende es la actividad profesional, ¿cierto? Profesional. Entonces, eso es muy importante. Bueno, entonces, por aquí se nos quiere dar un ejemplo, dice, elaboración del marco de referencia en la investigación comenzando con el marco teórico. Entonces, más o menos, como que la estructura puede ser la siguiente. Entonces, pues, nosotros en el artículo no vamos a hablar de un marco de referencias propiamente dicho, porque solamente vamos a incluir el marco teórico, ¿cierto? Entonces, mire que esta presentación pues nos ayuda a nosotros. Entonces, por lo menos mire que ahí ustedes ven entre paréntesis unos años. En 8 días vamos a aprender a hacer esa citación con la ayuda de Word. Hoy por hoy, dentro de la norma, de lo que está vigente, entonces uno dice, ese Rodríguez, por ejemplo, va también dentro de los paréntesis. Entonces uno dice, abro paréntesis, Rodríguez, 2003. Y ahí abajito luego dice Robbins, entonces ese Robbins también yo diría, abro paréntesis, Robbins, 2004. Y así sucesivamente. Entonces, la estructura, como yo puedo escribir mi marco teórico, es de acuerdo con, entonces usted cita, y explica, presenta lo que esa persona o grupo de personas han hablado, ¿cierto? Entonces usted pone aquí. Luego más adelante otro párrafo dice, sin embargo, los estudios realizados por, entonces ya vienen, entonces indican, ¿cierto? Entonces ya usted puede ya ir compartiendo. Entonces así es como uno va teniendo la posibilidad de armar, de escribir, presentar nuestro marco teórico, ¿sí? Ese es un aspecto que obviamente para nosotros es fundamental y que vale la pena pues tener en cuenta dentro de estas consideraciones. ¿Listo? Muy bien. Bueno, aquí ya sigo otra parte que pues para ustedes puede ser desde luego importante por lo que van a trabajar el próximo semestre y habla allí del marco conceptual. Entonces dice claramente lo siguiente, será, consiste en precisar algunos conceptos o términos que se utilizarán en la investigación y se definen textualmente con el propósito de evitar diferentes interpretaciones de estos por parte del lector del documento y el informe de investigación. Cuando yo hablo de esos conceptos, para que lo vaya teniendo en cuenta porque más adelante lo van a abordar, entonces dentro de esos conceptos hay un aspecto que es clave y es el hecho de que, por ejemplo, es necesario no de pronto confundirlo con un glosario, que es como cuando yo voy a un diccionario, entonces tengo unas palabras allí,
y entonces está la definición, ¿cierto? No se trata de que el marco conceptual se convierta en eso. Sin embargo, uno muchas veces ve que algunos, de pronto por no tener la claridad de cómo es que se debe abordar, lo presentan de esa manera, ¿sí? Desde luego que los conceptos que uno va a compartir se supone y se sobreentiende, y hay que tenerlo con toda la claridad del caso, son conceptos que no son de nuestra propia autoría, ¿sí? Para nada. O sea que son conceptos que están allá al alcance de la mano y a los cuales uno les puede dar de pronto el reconocimiento al hacer la citación, teniendo en cuenta de dónde fue que uno sacó, dónde fue que uno encontró pues, la información. Todo eso son aspectos que son importantes y que nosotros pues tenemos que tener muy presente, ¿ya? Que nosotros tenemos que tener pues con toda la claridad del caso. Entonces, en ese orden de ideas, así es como ya uno va abordando ese marco conceptual. Entonces ya uno dice, bueno, ya, es decir, de pronto ustedes vieron, miren ustedes, miren cómo uno puede de pronto hacer la conexión. Ustedes han visto que dentro de lo que se viene trabajando, ¿sí? Entonces, nosotros tuvimos la posibilidad, tuvimos la oportunidad de, digamos, definir no, presentar unas palabras claves. Las palabras claves, uno las identifica como claves porque finalmente son términos que uno presenta y sabe que son necesarios, son, digamos, claves a la hora de, digamos, de poder entonces saber lo que tiene que ver desde el punto de vista de los aspectos que uno ya tiene concebidos para el proyecto que uno está abordando. Entonces, de pronto, podría ser importante que en ese marco conceptual, esas palabras, esos términos, uno pueda ampliar el concepto, lo que eso representa. Ahora, la idea es no tomar términos que se asume y que uno ya puede identificar como que el común los maneja, ¿sí? La idea es identificar algunos términos para ya poder presentar el concepto, ampliarlo, que de pronto tal vez no son del dominio público y muchas veces no son del dominio desde el punto de vista pues de todos los que tienen que ver con la disciplina en la cual uno está inmerso. Porque en cada disciplina hay unos frentes de trabajo. Entonces hay algunas personas que se especializan, por ejemplo, en el término de las importaciones, las exportaciones. Otros ya se van a especializar en lo que tiene que ver con el manejo de mercados. Otros de pronto ya se van a especializar en lo que tiene que ver con la cuestión del emprendimiento, de cómo pues, cuáles son los fundamentos para iniciar una propuesta que tenga que ver con un nuevo emprendimiento. Otros ya se especializan entonces en lo que tiene que ver con la parte, digamos, de repotenciar una empresa que está dando pérdidas. Entonces tienen la capacidad de levantarla y entonces ya al término de un tiempo pues ya se van viendo los resultados. Entonces muchas veces esas pequeñas especialidades, por presentarlo así, hacen que como uno está muy metido en un frente de los que la disciplina pues conforma, entonces ya viene la parte donde tal vez uno ya con el paso del tiempo de pronto ya va olvidando o ya va entrando en desuso en relación con algunos temas, ¿sí me hago entender? Entonces esa es digamos lo importante, que cuando yo voy a presentar esos conceptos uno pueda entonces identificar realmente cuáles pueden ser eh, los que pueden ser como relevantes pues para que las personas se vean pues beneficiados con la lectura de estos. Entonces, el asunto es que aquí como conclusión pues dice que al elaborar pues ese marco de referencias, pero enfocándonos en lo que ya les he hablado pues de los términos
pueden incluir los antecedentes, el marco teórico, el marco conceptual, el marco legal, en caso pues tal de que el tema los pueda pues incluir. Entonces, por lo menos dice que pues es el marco de referencia, que es el techo, pues el título principal dice: ubicar la investigación dentro de una teoría, enfoque o escuela, y las funciones que cumple, como indica allí, es permite prevenir errores detectados en otros estudios, sirve de guía al investigador, provee un marco para la interpretación de resultados dentro de los aspectos pues que para nosotros finalmente sean importantes para tener en consideración. ¿Listo? Entonces eso es lo que está allí. Y ya saben ustedes que entonces nosotros nos centramos un poco en lo que tiene que ver para nosotros con nuestro marco teórico, lo que finalmente vamos a tener nosotros en cuenta, y es lo que viene siendo pues importante para tener en consideración. ¿Listo? Entonces eso es. Por aquí hay ya un video que me toca salirme en la presentación, y, y entonces para poder activar el sonido, porque ahora no lo hice, para que ustedes lo puedan escuchar. Entonces vamos a escucharlo pues con todo el detalle, va a complementar la información que yo les he dado de ese marco teórico. Entonces vamos a escucharlo y a ver qué más podemos pues aquí manifestar. Si por alguna razón de pronto no les llega el audio y me lo dicen para corregir acá, pero ahí yo ya habilité el sonido para que lo puedan escuchar sin problema. Entonces, escuchemos. Cuando empezamos una investigación es muy común que nos pidan un marco teórico, pero puede ser que no tengamos 100% claro qué es o cómo se hace, o incluso puede ser que no tengamos claro qué tema vamos a investigar. Por esa razón, en este Habías Pensado veremos cómo hacer un marco teórico y algunas estrategias que he visto que le han ayudado a mis compañeros y alumnos. Este video forma parte del curso Metodología Básica y No Tan Básica. Si quieres ver los demás videos del curso, checa los vínculos en la descripción del video. Ahí también encontrarás vínculos a un curso presencial e intensivo que te ayudará con tu análisis de datos y marco teórico, además de otros videos y cursos acerca de cómo hacer una introducción según la APA, hipótesis nula y de investigación, e incluso cómo escribir artículos científicos. De igual manera, si quieres algún video, dímelo en los comentarios. Ahora, el marco teórico ayuda a establecer los temas y estructura que se usará a través de tu trabajo y sirve para muchas cosas, pero las principales son: 1. Para que se note que tu investigación tiene respaldo científico; 2. Para que el lector sepa el problema que buscas resolver con tu investigación; y 3. Para que digas por qué tu investigación es importante. Para poder cumplir con esos 3 objetivos, en el marco teórico se incluyen las variables que planeas medir, las relaciones que buscas entender y cómo se ha estudiado el problema previamente. Pero para poder hacer todo esto necesitas revisar artículos, libros y distintas referencias para saber exactamente qué se ha hecho y qué no se ha hecho en tu campo. A esta lectura de artículos, libros y distintas fuentes se le llama revisión de la literatura, y es importante para evitar que hagas un estudio acerca de un tema que pues ya se ha investigado un montón. Esto porque si no la revisas puedes investigar algo que ya se sabe, que sería algo así como si redescubrieras la rueda. Gastarías un montón de tiempo y recursos para descubrir algo que básicamente ya se conocía. Ahora, para hacer una buena revisión de la literatura se suelen revisar los artículos de investigación del tema en específico en los últimos 5 años, lo cual regularmente se hace por medio de distintas bases de datos que básicamente sirven para que puedas buscar y encontrar artículos científicos. Algunas de las más útiles para psicología y ciencias sociales son Elsevier, Psycinfo, ERIC, PubMed, JSTOR, Latindex e incluso Google Scholar. Pero si quieres te dejo una lista de bases de datos de artículos científicos en la descripción del video, junto con otros recursos que podrían ser de tu interés. Pero bueno, una vez que ya tienes una noción más o menos buena de qué se sabe y qué no se sabe acerca de tu tema de investigación, es hora de empezar el marco teórico. Para empezar a escribir tienes que saber que el marco teórico forma parte de la introducción, la cual regularmente está conformada por varias secciones. Primero, se da una descripción de los problemas y variables con las que se reportan. Segundo, se explica cómo se han estudiado anteriormente dichas variables. Tercero, se menciona el problema de investigación. Y cuarto, también se mencionan los objetivos del estudio. Regularmente se considera que los 2 primeros puntos son el marco teórico y en conjunto los 4 puntos conforman la introducción de muchos artículos y tesis.
Pero vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, imaginemos que nos interesa estudiar la personalidad. Entonces, empezamos con la primera parte, que es dar una definición de qué es personalidad. En este caso, como es su concepto psicológico, el diccionario de la Asociación Psicológica Americana podría ser una buena opción. La definición de personalidad de la APA puede ser un buen punto de inicio para escribir nuestro primer párrafo. Solo recordemos citar de dónde sacamos la definición de acuerdo al manual de publicaciones. Pero bueno, según el diccionario de la APA, la personalidad se define como una configuración de características y comportamientos que forman parte de la manera en que un individuo se ajusta a la vida, la cual incluye rasgos, intereses, motivaciones, valores, autoconcepto, habilidades y patrones emocionales. Una vez que tenemos una definición, puede ser que no nos convenza, así que si lo consideramos necesario, podemos buscar más definiciones en distintos libros, artículos científicos o incluso podemos hacer nuestra propia definición basada de lo que leamos. Pero bueno, con una definición ya sabemos qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, como obviamente nuestro estudio no es el primer estudio de personalidad de la historia, revisamos pues qué se ha hecho anteriormente. A este proceso de revisión comúnmente se le conoce como revisión de la literatura. Para la revisión de la literatura se les suele pedir a los estudiantes que revisen todos los artículos científicos de los últimos 5 años, o si el tema no ha sido tan estudiado, puede ser de los últimos 10 años, o incluso en muchos casos se requiere que se revisen distintos libros del tema. Por ejemplo, en el caso de la personalidad es algo que se ha estudiado desde un montón de perspectivas. Entonces, lo que yo haría sería leer un poco de cada una de ellas, escribir unos párrafos de cada una y entonces, con base en el conocimiento que adquiera, elegir la que considere que es mejor para mi estudio. Pero antes de seguir avanzando, quiero decirte un consejo que a mí me ayuda a saber más de un tema de manera rápida y eficiente. Existen artículos llamados revisiones de la literatura, los cuales son básicamente un experto en el tema leyendo un montón de artículos explicando las distintas preguntas, las distintas posturas y básicamente explicando lo que él o ella considera lo más importante de un tema. Estos artículos de revisión de la literatura pueden ser muy útiles para saber de manera rápida y precisa cuál es el estado del arte de un tema que nos interesa. Ahora, si no hay artículos de revisión de la literatura, también puedes buscar metaanálisis, que básicamente son cuando un investigador revisa los resultados de un montón de estudios y saca conclusiones de todos esos resultados. Estos también pueden servir para hacer tu revisión de la literatura. O incluso puede ser que alguien haya hecho una tesis de un tema similar y las tesis suelen tener marcos teóricos bastante amplios. Entonces la tesis te puede servir como guía de cómo se hace un marco teórico. Aunque, una vez más, recuerda citar todos los trabajos que utilices como base. Pero bueno, imaginemos que para este estudio reviso los estudios pasados y decido que voy a utilizar la perspectiva de los 5 grandes factores de la personalidad. Entonces, ya sabiendo que voy a usar dicha perspectiva por encima de las otras, lo coloco de manera explícita en el documento. Por lo tanto, en este marco teórico hasta ahora va una definición, una pequeña sección donde se explican distintas perspectivas de la personalidad y una parte donde se explica que se trabajará con la perspectiva de los 5 factores de la personalidad. Una vez que se dice exactamente qué teoría se utilizará, el siguiente paso es empezar a hablar de dicha teoría. Por ejemplo, podemos mencionar que la teoría de los 5 factores de la personalidad está conformada por apertura a la experiencia, conciencia, extraversión, amabilidad y neuroticismo, y entonces explicar cada uno de los factores. Podemos mencionar cómo esta teoría ha sido utilizada anteriormente para ayudar a resolver distintos problemas. Podemos mencionar las variables que se relacionan con la personalidad o incluso podemos mencionar cómo han sido desarrollados los cuestionarios de personalidad basados en esta teoría. Todo va a depender de lo que queramos investigar y de hecho, si tienes problemas con saber exactamente qué quieres investigar, te recomiendo que revises los artículos más similares a lo que quieres hacer o a lo que tienes idea y que de ellos te bases para hacer tu marco teórico y tu estudio. Pero recuerda, siempre citando los artículos que revisaste. Por ejemplo, si queremos ver si esta teoría de la personalidad nos puede ayudar a seleccionar personal, podríamos hablar de diversos estudios que hayan puesto a prueba justo esta cuestión. Si nos interesa conocer la personalidad de distintas personas en alguna región, podemos hablar de estudios que hayan hecho algo similar en regiones cercanas y o lejanas. Pero una de las mejores recomendaciones que he escuchado es que el marco teórico va de lo general a lo específico. Por ejemplo, empezamos con la definición de personalidad, en donde la definición aplica para muchas teorías de personalidad. Después hablamos de todas las teorías de personalidad, o sea, hablamos de cosas generales. Pero luego hablamos de una sola teoría de la personalidad. Esto es más específico. Luego hablamos de esa teoría de la personalidad en el problema que nos interesa. Eso es muy específico. Para posteriormente terminar hablando de la teoría de la personalidad en el problema y la población que hemos elegido, que es lo más específico que tenemos. Entonces tu marco teórico se tiene que ver como un embudo. Empiezas con cosas muy generales, vas pasando a cosas más específicas hasta que terminas hablando del tema que elegiste en la población o muestra específica que has elegido.
Ahora, te recomiendo que conforme vayas leyendo los artículos, vayas escribiendo más o menos de qué se tratan, para que puedas irlos acomodando por temáticas, por temporalidad o como sea que tú lo necesites. Personalmente, yo siempre prefiero escribir algo, aunque me parezca muy malo, para posteriormente corregirlo. De esta manera, siempre estoy avanzando. O como diría la ahora famosa frase de Peter de Bryce, escribe ebrio, edita sobrio. Ahora, no estoy diciendo que tomes alcohol mientras escribes, estoy diciendo que escribas lo que se te ocurre. Lo escribes y posteriormente lo puedes mejorar. Otra de las cosas que recomiendo es que vayas poniendo títulos para indicar la idea principal de cada párrafo. Esto sirve para que puedas escribir más rápido y claro, porque con los títulos ya sabes qué es lo que has dicho y qué es lo que no. Por ejemplo, el primer párrafo busca dar una definición, el segundo párrafo busca presentar las distintas teorías de la personalidad, el tercer párrafo busca hacer una comparación entre las primeras dos y así sucesivamente. Y estos títulos serán muy útiles si necesitas agregar o quitar información. Pero bueno, supongamos que ya tienes escrito todo el marco teórico, pero te hace falta el problema y los objetivos. Lo que se recomienda es que busques alguna pregunta que no tenga respuesta en ninguno de los artículos que has revisado y que además puedas intentar resolver con tu estudio. Por ejemplo, imaginemos que no importa cuánto busquemos, no podemos encontrar si la personalidad puede dividirse en 6 factores en lugar de 5. Entonces escribimos exactamente eso. Y también escribimos que por lo tanto, eso será lo que se hará en nuestro estudio. Buscar si la personalidad se puede dividir en 6 factores y no 5. Y por si tienes duda, no hay una longitud específica de un marco teórico, ya que hay artículos científicos de alto impacto que tienen marcos teóricos muy directos de menos de 5 hojas. Pero también hay tesis de más de 100 hojas de marco teórico, por lo que mi mejor recomendación sería que hagas tu marco teórico de la extensión que tú consideres necesaria. Por ejemplo, si tu trabajo es una tesis de licenciatura de la personalidad, pues revisa en tu escuela o pregúntale a tu tutor o compañeros acerca de tesis del mismo tema. Revisa cuál es la longitud del marco teórico y más o menos apunta a una longitud similar. Ahora recalco una vez más, todo documento que revises ponle las referencias de tu trabajo. Esto por ética y para evitarte problemas en un futuro. Pero vale, entonces para hacer tu marco teórico se revisa la literatura de los últimos 5 años acerca del tema que nos interesa. Se da una descripción de los problemas y variables que se reportan, se menciona cómo se ha estudiado anteriormente dicho tema, se busca alguna pregunta que todavía no tenga respuesta y posteriormente, basándote en lo que no se sabe, intenta hacer una pregunta de investigación y objetivos del estudio. Y por si tienes dudas, también tengo un video acerca de cómo hacer una pregunta de investigación y los criterios para hacerla pues bastante bien. Vínculo en la descripción del video. Y si tienes duda acerca de qué es una variable independiente o dependiente, puedes checar también mis videos acerca del tema. Recuerda que este video forma parte del curso Metodología Básica y No Tan Básica. Si quieres ver los demás videos del curso, checa los vínculos en la descripción. Ahí también encontrarás vínculos a un curso presencial e intensivo que te ayudará con tu análisis de datos, marco teórico, además de otros videos acerca de cómo hacer una introducción según la APA, de hipótesis y análisis de datos. Ahora, suscríbanse al canal, pero sobre todo, gracias por vernos. Bueno, miren ustedes pues que allí hay una explicación pues amplia, con cierto detalle, de los aspectos que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de la elaboración del marco teórico. Bueno, ¿qué sigue para nosotros en esta parte? Entonces, ya dentro de lo que es el contexto pues del trabajo que se viene realizando, el entregable para esta semana que viene, para ya poder recibir en 8 días, va a ser precisamente que ustedes hagan su marco teórico. Entonces, antes de que nos despedamos, porque ya el tiempo ya se nos está cumpliendo, en 8 días pues vamos a trabajar la parte de las citaciones, les voy a explicar eso, cómo se puede hacer con la herramienta de Word. Ahí pues haremos algunos ejercicios para que ya ustedes lo puedan replicar en su escrito. Tengan en cuenta que no se les olvide de dónde están sacando la información, hay que tener muy presente eso. Para eso fue que en su momento se habló de la tablita, que espero pues que ya ustedes la estén haciendo para el caso particular de lo que vienen tratando. Bueno, en el siguiente tema, entonces seguramente tengamos espacio para entre ellos ya hacer las correcciones de lo que recibí de los diferentes escritos, para que ustedes puedan tener en cuenta algunos detalles. En términos generales, pues lo que yo leí no se aleja de lo que se está pidiendo, sin embargo hay algunos casos donde sí es necesario pues como
hacer algunas consideraciones pues para mejorarlo. Hay otros que están pues bien enfocados, entonces eso lo veremos en la próxima sesión. Y entonces, ahora ya justo al despedirme, entonces dejaré el enlace para que ustedes puedan entregar allí el marco teórico del working paper que se viene realizando, ¿sí? De tal forma que ya en 8 días, ya con esa entrega, obviamente que en ese nuevo archivo incluyen todo lo que ya tienen, ¿no? Y le agregan el marco teórico. Algunos, dentro, como yo les había dicho, que pueden ir pues adelantando trabajo, ya habían hecho otras cosas más dentro de la plantilla pues que se les envió en su momento. Yo diría que ya de pronto en esos casos puede ser que con la explicación dada en este tiempo, entonces ya tengan presente que lo que habían escrito allí sea necesario que reciba algunos ajustes, sería apenas normal. Entonces, ese es, digamos, el entregable para esta semana, a partir del día de hoy. Y ya en 8 días, seguramente yo ya, con todo lo que vamos a trabajar, puede ser seguramente importante ya indicar cuándo es la entrega del trabajo, con todos los apartes, para ya prepararnos pues para la sustentación final. Algo similar a lo que ustedes vieron en esta mañana. Ya habíamos hecho una en el primer consolidado, entonces eso ya se va complementando más y más, de tal manera que el ejercicio nos salga y nos quede muy bien. Si tienen alguna pregunta, entonces soy todo oídos, y en caso de que no haya pues alguna inquietud o algo, pues ya quedan ustedes en libertad para ya conectarse con su siguiente clase, que ya en unos poquitos minutos ya tienen que estar allí en esa sala. ¿Hay preguntas? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que les quede allí? Tenemos que preparar un estilo de como exposición. Sí, pero eso va a ser Como, para el final, ¿no? Para el final. Por ahora, lo que hay que hacer en esta semana, para yo recibirlo la próxima, es, ya con base en lo que acabo de explicar, es el marco teórico, para poderlo incluir ahí en el artículo, nada más. Ya en 8 días podremos hablar nosotros del tema de la exposición, porque la exposición viene es al final. O sea, ustedes al final me van a entregar a mí ya todo el artículo con todos los ítems que dijimos, y entonces se cierra este tiempo es con la sustentación del trabajo que han hecho. Pero eso ya lo haremos cerrando el consolidado. ¿Listo? Profe, entonces mandamos todo el archivo y añadimos el marco teórico. Es correcto, se le añade el marco teórico. Ajá. Así es, perfecto. ¿Listo? Muy bien. Entonces les agradezco mucho la atención, y entonces nos vemos en 8 días. Que tengan un resto de jueves muy bendecido y se me siguen cuidando. Chao, chao. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Bueno, profe, hasta luego. hasta luego, que estén bien.